Razón entre segmentos. El problema de inicio nos pregunta en el literal A, ¿cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto a la longitud del segmento B? En otras palabras, se nos está pidiendo comparar la medida de A con la medida de B en ese orden. Tenemos que el segmento A mide 2 centímetros. Veamos qué sucede si lo colocamos para compararlo con el segmento B. En B, el segmento A cabe 1 y 2 veces de manera exacta. Entonces, para el literal A, decimos que la longitud del segmento A es 1/2 o la mitad de la de B. ¿Qué significa eso? El 1/2. Que si dividimos B en 2 partes, el segmento A cabe en una de esas 2 partes de manera exacta. Recordemos que el orden de comparación es A con respecto a B. Entonces, como ya dijimos, si dividimos el segmento B en 2 partes, entonces el segmento A cabe en una de esas 2 partes de manera exacta. Vamos para el literal B. ¿Cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto al segmento C? Ahora vamos a comparar A con respecto al segmento C. Tenemos que cabe una vez, dos veces y 3 veces, de manera exacta. ¿Qué significa eso? Que si dividimos el segmento C en 3 partes, A cabe en una de ellas de manera exacta. Por lo tanto, la longitud del segmento A es 1/3 o una tercera parte de la de C. Eso significa que si dividimos C en 3 partes, acabe en una de ellas de manera exacta. Ahora se nos está preguntando, ¿y la longitud de B con respecto a C? Entonces vamos a colocar el segmento B sobre el segmento C. Y vemos que apoyándonos en las marcas anteriores que dividen al segmento C en 3 partes iguales, el segmento B cabe exactamente en 2 de ellas. Por lo tanto, la longitud del segmento B es 2/3 de la de C, o de la longitud del segmento C. Lo que significa, como ya dijimos, que si dividimos C en 3 partes,
el segmento B ocupa 2 de esas. Entonces, como podemos ver, la comparación entre segmentos la hemos hecho mediante o hemos obtenido una comparación mediante lo que es la operación de división. Así, por ejemplo, decir que la longitud de A es 1/2 de la de B. Este 1/2 lo hemos expresado como una fracción, lo que significa que podemos también hacer una comparación de manera numérica utilizando las medidas de los segmentos. En el caso de la comparación de A con respecto a B, esto mediante la división de sus longitudes. La longitud de A es de 2 centímetros. La longitud de B es de 4 centímetros. Las unidades se cancelan. Y luego tenemos que 2 sobre 4, mitad 1, mitad 2, nos da como resultado 1/2. Ahora vamos con el literal B, haciendo una comparación también numérica. En primer lugar, A con respecto a C. 2 centímetros sobre 6 centímetros. Las unidades se cancelan y mitad de 2, mitad de 6, 1/3. Podemos hacer lo mismo con la comparación B con C. 4 centímetros, 6 centímetros. Los centímetros se cancelan, simplificamos mitad 2, mitad 3. 2/3. Resultados que confirman nuestros resultados anteriores. Entonces, al cociente de los números que expresan las longitudes de dos segmentos se le llama razón entre los segmentos. Esta razón no queda expresada en ningún sistema de unidades, es decir, no lleva centímetros, metros u otra unidad de longitud. En el problema inicial, la razón que hay entre los segmentos A y B es de 1/2, ya que la división de sus medidas, de manera simplificada, es 1/2. Esto también se expresa como 1, con el símbolo de los 2 puntos, seguido del 2, y se lee 1 es a 2. Hay que prestar atención en el orden de A y B. Por lo general, una razón entre segmentos siempre se escribe en forma simplificada. Acá mencionamos que hay que prestar atención en el orden de A y B, porque en la fracción 1 sobre 2, vemos como el numerador es más pequeño que el denominador. Y eso se respeta también en el hecho de que A es más pequeño o tiene una longitud menor que B. Entonces es importante saber que la comparación A y B, respectivamente, implica que el valor de A es el numerador y el valor de B es el denominador. Y en este caso, que A es más pequeño que B. La mitad, por cierto, de B. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cuál es la medida del ancho de la ventana que tiene un alto de 180 centímetros y cuyas dimensiones, ancho y alto, están en una razón de 4/9? Muy bien. Si analizamos el enunciado, vemos que se nos ha dicho que se han comparado las dimensiones ancho y alto. Entendemos que en ese orden. Ancho entre alto. Y el resultado de esta comparación ha sido 4/9. ¿Qué significa? Que si dividimos el alto en 9 partes, el ancho ocupará 4 de ellas. Ahora, no es necesario que hagamos el razonamiento de cuánto es dividir 180 en 9 partes y tomar 4, sino que podemos también utilizar un elemento matemático ya conocido.
Y es el hecho de que como conocemos de antemano el alto, podemos hacer sustitución. Ancho entre 180 centímetros es igual a 4/9. Ahora despeje, ancho, igual a 180 centímetros por 4 entre 9. Aquí podríamos multiplicar o también simplificar. Sacamos novena de 180 y es 20. Novena 1. Eso nos deja con 20 por 4 sobre 1. Es decir, ancho igual a 80 centímetros. Y así determinaríamos el ancho de la ventana. Esto concuerda con el hecho de que, como dijimos anteriormente, si el alto lo dividimos en 9 partes, como son 180 centímetros entre 9, cada una de ellas, cada una de esas 9 partes, ocupa 20 centímetros. Si luego tomamos 4 de esas 9 partes, entonces podemos ver que 4 por 20 es 80. Y de esa forma se confirma nuestro resultado. Además, podemos comprobarlo de una segunda manera. Si tomamos las dimensiones ancho y alto y las dividimos, dando mitad 40, mitad 90, mitad 20, mitad 45, quinta 9, quinta 4. La razón de 4/9 que ya se nos había mencionado anteriormente. Ejercicios propuestos. Número 1, calcular la razón entre el segmento A con respecto al segmento B. Importante entender que hay un orden y es el orden en el que se nos está diciendo. En segundo lugar, la base y la altura de un triángulo están a razón de 5 séptimos. Si la base mide 10, se nos está preguntando cuánto mide la altura. Entendemos que el orden en que se está comparando, base y altura, es el que nos menciona el enunciado. Esto es importante para que a la hora de escribir la fracción con base y altura, antes de hacer la sustitución, no nos vamos a equivocar en que invertimos el orden en la comparación. También es importante destacar que cuando se hace comparación entre segmentos, se suele poner la medida del segmento más pequeño en el numerador. Sin embargo, si, como en este caso del número 2, no sabemos quién es más pequeño, quién es más grande, también nos guiamos por el orden en el que se nos están dando los elementos, base y altura, que se están comparando.